Y ahora vamos a hacer una suerte de close-up, ¿no? De acercamiento. Es como cuando ponemos la lente y nos vamos acercando un poco más a ese plan que decía antes. Lo que había comentado que eran 5 las secciones. Entonces vamos a verlo más de cerca. La primera sección, decimos, es la encarnación. Es el verbo que viene del Padre por el Espíritu Santo y son los 4 primeros capítulos. Y tenemos el capítulo primero y segundo son los orígenes. Es una virginidad fecunda, la paternidad divina. Es el niño salvador, que es una parte del nacimiento a la circuncisión, y cuando él, la conciencia del hijo, que es hijo de Dios y que se tiene que ocupar de las cosas de su padre. Todo esto, estos episodios son de la infancia de Jesús, son los orígenes, están en el capítulo primero y segundo. El capítulo tercero y cuarto es el inicio, ¿no? Es la revelación trinitaria del bautismo, es la teofanía, ¿no? Por eso es revelación trinitaria, porque es el Padre que dice quién es el Hijo, y ahí está el Espíritu Santo también presente en forma de paloma. No es una paloma, pero desciende como una paloma. Y está actuando el Espíritu, claro. Y la revelación de la misión. El Espíritu está sobre mí, dirá el Señor, ¿no? Justamente es el pasaje de Isaías cuando está en la sinagoga de Nazaret. Así que estos son los capítulos tercero y cuarto, y todo eso es la primera sección, digamos. La segunda sección que mencioné es la manifestación de la palabra, y distintos capítulos van del 5 al capítulo 9, versículo 50. Son 4 capítulos, ¿no? Casi 5. La palabra a Israel, la obediencia que nace de la escucha. Ahí vamos a encontrar estos capítulos 5 y 6, el llamado de Simón Pedro, que es aquel que escucha, el perdón también, ahí vemos también el Sabbat, ¿no? El sábado, cuando él sana en sábado, el discurso de la revelación, la misericordia. Esos son del capítulo 5 y 6. Y después la palabra también, la palabra misionera, primero la palabra Israel, y luego la palabra que ha sido a Israel, luego la palabra misionera, es decir, la vida que nace de la fe. Primero, la fe es aquello que hay que proclamar, escuchar a Dios significa la obediencia a la fe, obedecer a la fe, y la vida que nace de la fe. La fe, ahí tenemos en esos capítulos, que es del 7 y el 8, tenemos la fe de centurión como fuente de vida, las sanaciones, curaciones proféticas que hace, el amor, el perdón, la palabra, la ley de la constancia, hacer aquello que se dice, o más bien, hacer aquello que yo os digo, ¿no? Es decir, cumplir lo que Él nos está diciendo. Luego la identidad de Jesús viene, en los capítulos ya 8:22 hasta 9:50, la identidad. Y ahí esto es interesante, esto es interesante, porque en esa identidad hay como 3 preguntas, ¿no? La pregunta, 3 interrogaciones. Los discípulos que se preguntan, ¿quién es este? Que hasta la tempestad, o los demonios, o todos están bajo su autoridad. ¿Quién es? ¿Quién es? Es decir, empezar a descubrir quién es realmente. La pregunta también que hace Herodes, que cuando escucha decir tantas cosas de él, ¿quién es? Quiere conocerlo. Y la pregunta que hace Jesús, para vosotros, ¿quién soy yo? Es decir, ahí se va revelando desde el
capítulo 8, 22 al 9:50, la identidad de Jesús. Porque es un desarrollarse. Y fijémonos que los apóstoles que sabían que era el Mesías y todo, pero ¿quién era el Mesías? Porque en el fondo un personaje misterioso, un hombre como nosotros. Aquí hay algo más. Aquí está el poder de Dios. Y hasta que llegan a darse cuenta que es el mismo Dios encarnado. Ojo, que esto, como dicen en España, tiene tela, mucha. Es decir, no pensar que Dios encarnado es algo muy grande, ¿no? Una cosa es decir, alguien que obra con el poder de Dios, que hace cosas que nadie lo hizo, y otra cosa es que es el Dios encarnado. Y después está la respuesta de los hombres, que es la profesión de fe de Pedro, ¿no? ¿Vosotros quién decís que soy? Y Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bien, muy bien, esta es la segunda, la tercera sección que habíamos dicho, que es la subida a Jerusalén, que esta es la más larga de todas, y que casi todo, digamos, el Evangelio tiene como centro esto, el subir a Jerusalén. Es cuando el Señor va proclamando que el reino está próximo, donde además llama a elegir entre la vida y la muerte, como hace Dios a través de Moisés. Y ahí también estos capítulos nos muestran la misericordia y la justicia. Capítulos donde está la misericordia y la justicia son capítulos 14 a 17:10. Es decir, el Señor donde invita también a renunciar a todo, ¿no? Y ahí también están las 3 parábolas de la misericordia en el capítulo 15 y en las parábolas de los servidores de practicar lo que es la verdadera justicia. Ahí están también en esta sección tercera, que era más larga que la de subida a Jerusalén. Después viene la cuarta, que en Jesús viene el reino, desde el capítulo 17, 11 hasta el capítulo 21. Es decir, lo que está diciendo, el reino no hay que esperarlo, no buscarlo, porque el reino ya está aquí. Y está hoy. El reino, en el fondo, es el mismo Jesucristo. El reino está en medio de vosotros, lo dirá en el capítulo 17. Y invita a reconocer la obra de Dios y a acoger a ese reino. Ahí hay los puntos más importantes que de destacar, es el llamado a la fe, a la humildad y al despojamiento. Y al pensar, como decíamos, en ese hoy, que la salvación está hoy. No es asunto de ayer ni asunto de mañana, es un asunto de hoy. Ahí es cuando está la disponibilidad de Zaqueo también, ¿no? Es maravilloso ese episodio, eso es típico de Lucas. Y Jesús, que está entre nosotros, está y nosotros estamos en él, ¿no? Hay un camino como un avance irresistible que es ya al final va del monte de los olivos al templo, y en el templo es la revelación del Hijo. Ahí también se da en estos capítulos, ahí son los capítulos 20 y 21, el discurso apocalíptico, donde nos llama a velar y a orar. Estad vigilantes, velad y orad. No sabéis en qué momento vendrá, ¿no?, el Hijo del Hombre. La quinta sección es la última, es la más importante porque es el desenlace de todo, es la redención. Es el Hijo que vuelve al Padre por el Espíritu. Y son los 2 últimos capítulos, es decir, los 3, 22, 23 y 24. El don total al Padre de la humanidad que Él asume. Él asume toda la humanidad y será totalmente en Jesucristo, toda la humanidad, nos damos todos
al Padre. Y ahí entonces es la pasión, los capítulos 22 y 23, y luego la resurrección, en el capítulo 24, el anuncio de la resurrección primero, Emaús, la incredulidad de la fe, desde la incredulidad, mejor dicho, desde la incredulidad, el camino a la fe, el anuncio confirmado por la aparición y el envío del Espíritu. Y ahí termina el Evangelio. La conclusión dice, ellos volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban constantemente en el templo alabando a Dios. Por eso decíamos, os recordáis, que comenzaba desde el templo con Zacarías, y nada menos con el Santo de los Santos, ahí al lado del Santo de los Santos, en la parte, digamos, más santa de todo el mundo, el centro del mundo, aunque el mundo no lo conociera, solamente el mundo judío lo sabía, y termina en el templo, ahí con los discípulos que vuelven al templo. Bueno, esta es una síntesis de lo que vamos a ir desarrollando. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.